Bueno, ese capilar entró por ahí y se alojó cerca de un osteoclasto. ¿Por qué tiene que estar cerca del osteoclasto? Porque el osteoclasto tiene que recibir de él el bicarbonato que viene a través de la alimentación. Ese bicarbonato que está aquí, en conjunto con el CO2, agua, van a formar ese hidrógeno de aquí. Y ese hidrógeno de aquí es el que va a ser utilizado para destruir la matriz ósea. Ese hidrógeno de ahí es el que va a producir la matriz ósea o que va a destruir la matriz ósea. Es lo que va a hacer ese hidrógeno, prácticamente. Esa es la función. Lógicamente, existen como unas prolongaciones citoplasmáticas que ayudan a mantener este proceso de aquí en una sustancia ácida. Ácida. ¿Estamos bien? ¿Y quién hace eso? Prácticamente el hidrógeno. El hidrógeno. Creo que les dije algo mal. Yo dije que el bicarbonato entraba, el bicarbonato sale. El bicarbonato sale a partir de la reacción de CO2 más agua. Es lo que va a producir el hidrógeno y va a lanzar el bicarbonato a la sangre. Es lo que hace. Entonces, de esa reacción es la que va a salir el hidrógeno. Y lo que sobra de ahí, que se llama bicarbonato, es lo que es lanzado al organismo. ¿Sí? Entonces, el osteoclasto no recibe nada del capilar. Sí, claro. Sí, tiene que recibir. Por aquí va a venir hormonas, por aquí va a venir el oxígeno, por acá va todo. ¿Ah? No, el bicarbonato no. No, el bicarbonato sale de esta reacción. De la reacción del CO2 con el agua. Va a formar el bicarbonato y el hidrógeno se utiliza para esta reacción de aquí. Es lo que utilizan ahí. ¿Quién produce las lisoenzimas? Pues el aparato de Golgi del mismo osteoclasto. Es lo que va a producir esta parte. Entonces, al final son tres células que hacen o que participan en todo este proceso de captación, de producción, de destrucción. ¿Comprendido esta parte? ¿Sí? ¿Ahora? ¿Bien? Mejor. ¿Sí? ¿Mejor? Mejor. El bicarbonato viene de la sangre, ¿no? No, de esa reacción entra a la sangre. Los Es que al lisosomas principio que lo se dijo forman Mike, es era para el degradar lo que viene siendo la fibra de colágeno. Es que hay dos cosas que destruyen la matriz osteoide. Hay dos cosas que lo hacen. Uno es el pH ácido y la otra es la lisoenzima que sintetiza el propio osteoclasto. Esas dos cosas se van a unir para destruir la matriz osteoide. Y de esa manera, ¿ah? ¿Es el pH ácido y? La lisoenzima. Y las lisoenzimas son las dos cosas que destruyen la matriz osteoide. Los constituyentes de la matriz inorgánica, ahí están fósforo, calcio, bicarbonato, magnesio, potasio, sodio, todo eso. El calcio y el fósforo, estructuras de cristales parecidas a un cristal de hidroxiapatita. Entonces, que la parte orgánica es el 95% constituido por colágeno. El colágeno lo sintetiza el osteoclasto. El periósteo. ¿Alguno de ustedes alguna vez participó de alguna cirugía ósea? ¿Sí? ¿Sí? ¿Has participado en una cirugía ósea? ¿Alguna vez? No. Bueno, en algún momento de la vida, de la etapa, ustedes van a tener que buscar doctores que hagan cirugías de ortopedia para que ustedes comprendan por qué existe un instrumento que se llama levantador de periósteo. ¿Sí? Cuando un perro se fractura, ¿sí?, se colocan los huesos, pero a pesar de haber recolocado los huesos por una prótesis, ya sea por un clavo intramedular, por una placa o cualquier que sea la técnica, se tiene que raspar el hueso. ¿Por qué se tiene que raspar el hueso? Es por esto. Porque en el periósteo
hay células ostroprogenitoras que permiten que entonces se dé o se desencadene el proceso cicatricial. Por eso que el veterinario ortopeda hace con el osteótomo, hace con el levantador de periósteo, levanta el periósteo para que nuevamente se dé la regeneración y se cierre nuevamente la fractura. Algunos quitan la prótesis, otros la dejan. Pero la prótesis, ¿qué hace? Estabiliza el hueso y le permite que se forme el callo óseo. Pero el callo óseo se produce a partir de estas células que están aquí, que se llaman osteoprogenitoras. ¿Estamos bien? ¿Qué es las fibras de Charpey? Las fibras de Charpey, cuando hablé de periósteo, cuando hablamos en la parte de afuera, las fibras de Charpey son fibras de colágeno que se agarran a la matriz ósea, ¿sí? A lo que constituye como periósteo. Si alguno de ustedes ha tenido alguna periostitis, sabe lo que es dolor, porque esto genera y produce mucho dolor, las periostitis. En perros es muy común, en gatos, las periostitis. Y periostitis no es más nada que el proceso inflamatorio del periósteo. Eso que está ahí es una cortical de un hueso largo, como un pedacito, como cuando tú cortas una sandía, es un pedacito de ese hueso. ¿Y qué es lo que tiene? Cuando nosotros hacemos, tienen como cilindros, ¿verdad? Y todo esto que está aquí, esto es el endostio. Aquí es donde está ¿quién? Ahí es donde está el osteoblasto, el osteoclasto, están ahí. Estas arañitas de aquí, ¿quiénes son? Son los osteocitos, las lagunillas de osteocitos. Y esto que está acá afuera viene siendo el periósteo. Entonces, esa es la forma como están organizadas las cortezas o las corticales de un hueso. Miren que yo no sé quién inventó esto. Para aquellos que creemos en Dios, decimos que es Dios. Pero cómo él entendió que teniendo unas estructuras, ustedes han visto que una casa tiene unas estructuras como unas columnas, y las columnas dan mayor fortaleza. Entonces, eso tiene como columnas cilíndricas en este sentido, y las laminillas van así, o de forma circular, o entre los cilindros. Esa es la manera como está organizada. Por aquí, en esos canales, que parecen canales como de ratones, es donde transitan ¿quién? Los vasos sanguíneos, los vasos linfáticos transitan por ahí. Y esto que ustedes están viendo aquí representa lo que es un canal o un foramen nutricio. Por ahí entra y se divide. Y llega hasta la parte de acá, es donde está la médula ósea. Aquí estaría la médula ósea. ¿Comprendieron ese corte? Sí. ¿Sí? Los tipos de huesos, yo no voy a entrar en esto, porque yo creo que ustedes ya han visto eso en anatomía. Esto de acá es un hueso compacto y un hueso esponjoso. El hueso esponjoso es lo mismo, pero está lleno de trabéculas. Y esto de aquí es un hueso compacto. A lo que llamamos hueso compacto vendría siendo esto. Y esto de acá es hueso esponjoso. Ejemplo, nuestro cráneo tiene hueso compacto, hueso esponjoso, hueso compacto. ¿Sí? ¿Lo comprendieron? Hueso compacto, hueso esponjoso, hueso compacto. ¿Ya? El fémur, ¿qué tiene? Hueso compacto, hueso compacto. En las epífisis tiene hueso esponjoso y hueso compacto. Todos hemos comido un muslo de gallina, ¿sí o no? O aquí hay gente que no se come el cartílago del muslo. ¿Es probable que es? Sí, no es ningún pecado, ¿verdad? Y hay otros que no comen carne, no es ningún pecado, pero lo utilizo como un método de aprendizaje, ¿verdad? Quebrarlo y chupar el hueso ahí,
de un sancocho de gallina de patio, pues no hay cosa mejor que eso. No se vale. Si cortamos aún más chiquito eso, está constituido lo que se llamamos de laminillas óseas. Laminillas óseas. Y el periósteo. Así está constituido pues el hueso compacto. Vamos con las osificaciones. ¿Se acuerdan que yo les dije que el hueso crece de dos formas? A través de una membrana. Ejemplo, los huesos maxilares y mandibulares. Ellos crecen a través de una membrana. ¿Qué es una membrana? Es una materia prima de una célula mesenquimal. Esa célula mesenquimal se va a transformar en ¿qué célula que forma hueso? Osteoblastos. A ese conjunto de osteoblastos recién formados se les llama blastema óseo. Tienen más nombres, ¿verdad? Blastemas óseos. ¿Sí? Voy de nuevo. Yo soy una célula mesenquimal, ¿verdad? Yo les doy origen a todos ellos que están ahí. Ellos son osteoblastos. Pero el conjunto de osteoblastos que se acaban de diferenciar son llamados de blastema óseo. Y esos osteoblastos van a comenzar a producir la matriz ósea y comienza a organizarse. Eso es muy común en los huesos esponjosos. Los huesos esponjosos crecen a través de una matriz de osificación intramembranosa. ¿Lo comprendieron? Si no, pregúntenme. No me digan, no entendí nada, sino que no entendí de qué. O sea que el blastema óseo eso está solo en el hueso esponjoso. Sí. Y es el conjunto de osteoblastos. Ajá. Y es un conjunto de osteoblastos. Eso es óseo. Dime, Celeste. Óseo esponjoso. Hueso. Si vienes todavía atrás, ya te duermes. Sí. Por allá atrás, ¿entendieron? ¿Comprendieron? ¿Me expliqué? Tenéis cara de que no entendí, pues. ¿O sí? Sí, está bien. Díganme. Los huesos esponjosos, la gran mayoría crece a través de una membrana de osificación. Es un ejemplo claro del maxilar. En el laboratorio, busquen una placa que se llama embrión de perro. Miren lo que les estoy diciendo. En el laboratorio hay una placa que dice título embrión de perro. En esa placa, ustedes van a encontrar este tipo de crecimiento de osificación intramembranosa. Para que lo comprendan cómo es. ¿Qué quiere decir? Que el maxilar y el mandibular son huesos esponjosos. Aplicación médica. ¿Por qué a una persona que tiene aparato, pues, ortodóntico se llama? ¿Frenos? Ortodoncia. Tú puedes moverlo. Porque el hueso esponjoso permite ese movimiento. Por eso que el que ha tenido eso sabe lo que debe doler eso. Las personas que dicen que les duele cada vez que se lo aprietan. Porque imagínate, cada vez que tú lo aprietas, el diente está acá. Te jalaron para acá y la raíz ¿para dónde va? Para allá. Y comienza a empujar esta matriz ósea de aquí. La destruye por isquemia, pero del lado de acá que se forma, otra matriz ósea, que evita que cuando le quiten el aparato de ortodoncia, vuelva a donde estaba. ¿Comprendieron? Entonces, eso se permite gracias a esa matriz ósea. Doctor, entonces, acá donde dice osteoblastos, que es como otra célula, otro conjunto de células. Ya, mira, el osteoblasto es estas células de aquí que se diferenciaron totalmente y comenzaron a trabajar ya para lo que vinieron. ¿Para qué vinieron? Para formar matriz ósea. Y aquí tú tienes los osteocitos, los osteoblastos trabajando. Esto es lo que sucede esquemáticamente en un embrión. Ok, o sea que se va construyendo así. Y todo a través de una matriz de mesenquima. Ahora vamos para el endocondral.
Ay. Matriz endocondral. Busquen este dibujo que aquí lo tiene mi amigo. A los que tienen tablets. A los que no, usen el cerebro. Hay gente que nada más con el cerebro y prestar atención es suficiente. Yo no tengo ese grado de evolución. Yo tenía que estudiar y estudiar y estudiar. Pero yo sé que hay algunos de ustedes que tienen ese grado de evolución. Y los... Una consulta antes de Dígame, empezar. antes de empezar. El osteocito viene siendo como la célula madura, pero ¿qué función tiene? ¿El osteocito? Ajá. No, es una célula ya vieja. Bien. ¿Cuál es la función? Existir. Esa es la que tapa el periósteo. Sí, porque él nutre muy vagamente las fibras que están alrededor de él. Sí, casi nada. Vamos. Cartílago hialino. Todos han comido el cartílago de un hueso de una gallina, ¿verdad? ¿Sí o no? Es cartílago hialino. Pues ese cartílago, ustedes saben, ahora vamos a gestación. ¿A qué edad se le forman los huesos a los fetos? Un feto de perro, ¿a qué edad comienza a tener osificación? A los 45 días. Si yo le hago una radiografía a una hembra que acaba, digamos que tiene 20 días de gestación, no voy a ver absolutamente nada. Yo tengo que esperar mínimo 50 días para tomarle la placa y que yo pueda ver la cantidad de fetos. Miren esa historia. ¿Estamos bien? Lo que quiere decir, pero cuando ustedes han visto un ultrasonido de gestación, sí. El bichito ya moviéndose, ¿no lo han visto? Sí. No. Bueno, si alguien tiene una perra por ahí para allá, tráigala para yo enseñarle con el ultrasonido el feto. ¿Por qué se ríe? Ella. Para que ustedes vean cómo se mueve el feto dentro. Pero está ese hueso ahí en ese proceso de formación. Entonces imagínense el fémur. El fémur está como está acá en la parte de la izquierda, arriba. Las células que estaban ahí comenzaron a diferenciarse en cartílago. Están dentro de un cartílago hialino. Pero ¿qué pasa? Existe un vaso sanguíneo que entra a esta altura de aquí que va a formar el foramen nutricio. Pero ustedes han visto que antes de eso hay algunas células que estaban ahí que se diferenciaron, comenzaron a producir matriz ósea, o sea que ahí habían algunos osteoblastos. ¿Sí? Ahí habían algunos osteoblastos. Pero ¿qué pasó con ese? Cuando yo hablé de cartílago hialino, ¿se acuerdan? Las células que hacen parte del cartílago hialino vienen siendo los llamados condroblastos o condrocitos. ¿Estamos bien? Son los condrocitos. Entonces, ¿qué sucede con ese condrocito? Ese condrocito pasa por diferentes fases. Que está aquí. Ese condrocito de esa matriz cartilaginosa pasa por diferentes fases. Primero, él está en una fase de reposo. ¿Qué es una fase de reposo? Que no está produciendo nada. No se está ni multiplicando. ¿Estamos entendiendo eso? Está en la fase de reposo ese condrocito. Después, ese condrocito pasa a una zona de proliferación. ¿Qué es? Yo como condrocito comienzo a multiplicarme y formo como una hilera de condrocitos. ¿Sí? Paso de la fase de reposo a la fase de proliferación y llego posteriormente a una fase de hipertrofia. ¿Verdad? Me comienzo a hinchar. ¿Qué le pasa a una célula que comienza a hincharse? Va a morir. Una célula que comienza a llenarse de agua, de líquido, ella muy probable que va a morir. Entonces está en una zona de hipertrofia. Acuérdense que existen dos palabritas, hipertrofia e hiperplasia. ¿Estamos bien? La hipertrofia es el engorde.
Y la hiperplasia es la multiplicación. ¿Estamos bien? Entonces, ¿ya conocían esa palabra hipertrofia y hiperplasia? ¿Sí? ¿Ya la saben? Ah, bueno, estamos bien. Entonces, pasó de la zona de hipertrofia, después pasa a la zona de calcificación. ¿Qué le pasa en esa zona? Comienza a depositársele calcio. Y después pasa a la zona de osificación. En esa zona de osificación, ¿se acuerdan cuando les dije que un vaso sanguíneo entró al hueso? Ese acto del vaso sanguíneo entrar a ese pseudo hueso todavía, eso quiere decir que esos capilares sanguíneos llevan células osteoprogenitoras. Y esas células quedan ahí depositadas en ese lugar donde vivía ¿quién? El condrocito. Acuérdense que él pasó de la zona de reposo a la zona de proliferación, hoy zona de hiperplasia. De hiperplasia pasó a la zona de hipertrofia, se comienza a llenar de líquido, después pasa a la zona de calcificación, comienza a depositársele calcio y después muere. Y en ese lugar entra un osteoblasto o célula progenitor. ¿Me comprendieron? De nuevo. Estamos hablando de los condrocitos. Sí. Estamos hablando de esto. Estamos hablando de cómo crece un hueso a lo largo y a lo ancho. ¿Sí? El hueso crece de dos maneras. Pero este hueso crece a partir de una matriz cartilaginosa. Eso es un tipo de tejido endocondral o de cartílago endocondral. Él entra en una fase o centro de osificación primario y a un centro de osificación secundario. El primario es que va a hacer que el hueso crezca a lo largo y el secundario que crezca a lo ancho. Ustedes están viendo esta parte de aquí. Esto que está aquí es esto. Es eso. Zona de reposo de cartílago, zona de proliferación, zona de hipertrofia, zona de calcificación y zona de osificación. En esta zona de osificación aquí son estas cositas de aquí. Y eso permite que el hueso vaya creciendo, porque a medida que se va desapareciendo ese cartílago, es que quiere decir que esto aquí va siendo sustituido ¿por qué? Por hueso compacto. Y eso cierra, ese final ocurre tratándose del caballo a los 3 años, tratándose de un pastor alemán al año y medio, 2, tratándose de un chihuahua a los 8 o 9 meses. Cierra ese cartílago. ¿Me comprendieron? Pero él crece porque crece basado en una matriz de cartílago. Él crece porque existió o existe una matriz de cartílago que le permitió crecer a lo largo. Pero también está sucediendo a lo ancho. Eso también ocurre en las epífisis. Permiten que crezcan a lo ancho. ¿Sí? Se fue a Portugal la mujer. ¿Te fuiste a Portugal, ah? Bueno, ¿dudas? Esa sería la metáfisis. ¿Alguien que me explique que no seas tú, porque te me dormiste también? ¿Cómo es y qué es lo que estamos hablando? Aquí se me están durmiendo más que en el salón de clase. Es la línea de crecimiento. En la médula está en 2 días. ¿Dudas del matriz cartilaginoso? El hueso crece de dos maneras: osificación y endocondral. Esas son las dos maneras. ¿La endocondral qué es? Que el cartílago se va a transformar hasta que se osifica. Es lo que ocurre ahí. Eso ocurre por la sala de fosfato de calcio. Así es. Porque aquello que te expliqué, que el osteoblasto comienza a producir la matriz ósea.
y hace que el hueso vaya creciendo. Que ese perrito, que ustedes han visto que tan rápido crece un Rottweiler, por ejemplo, va creciendo y eso se da gracias a esto. Eso sería la metáfisis. Así es. Va creciendo de esa manera. Y aquí es lo que ya ustedes conocen como diáfisis, las epífisis. ¿Sí? Profe, entonces el cartílago hialino es igual a endocondral. El cartílago hialino se utiliza o es la base para que se dé el crecimiento endocondral, que nace a partir de un cartílago hialino. ¿Sí? ¿Era eso? Eso es lo que sucede en una fractura. ¿Sí? ¿Pasa lo mismo en la fractura? No, Pasa lo mismo en la fractura. La fractura crece a través de un cartílago. Y esas células osteoprogenitoras primero se transforman en cartílago y después van a transformarse en hueso. Ajá. ¿Y cuál es el tiempo? Bueno, dígame, profesor. Que me hubiera asignado una clase aquí. Aquí. Voy a verificarlo. Sí, profesor, porque este es de veterinaria. No es el otro auditorio. Puede ser. Me habían dicho dos. Entonces, cartílago hialino. Él se va cambiando Él se va esto. proliferando. Entonces ya llega, se hincha y ya llega la calcificación y la osificación. Y en la Doctor, zona- ¿y en la cuánto zona del tiempo? cartílago- Miren cuando un hueso se revienta. No me quiere explicar. En la Vamos, zona del dígame. cartílago calcificado es donde llegan las inervaciones de La los vasos endocondral. sanguíneos. Dentro de los vasos sanguíneos lo que liberan Ajá. se hace el La endocondral. intercambio Existen dos formas de de crecimiento. Una es la celebrar osificación el intramembranosa y la otra bicarbonato, endocondral. se posterior La endocondral es prácticamente para y huesos genera largos. es lo O, más o la columna, por ejemplo, también crece los por cuerpos eso que se crecen vertebrales. los ya Crecen a entendí, través ya de... entendí. Cierra la puerta. Ya, nadie. Yo creo que no. ¿Sí? Pero ¿qué pasa en esa matriz de cartílago? Por las ¿Qué está matrices. sucediendo allá en ese feto? Esas células de ahí se van a transformar. Esos cartílagos o esos corocitos se van a transformar. En algún momento ellos comienzan a multiplicarse, a engordarse, a depositarse calcio y a osificarse. ¿Sí? Entonces ellos crecen a través, el matriz endocondral crece a través de una matriz cartilaginosa. En la osificación no. Él necesitó una célula que se transformó en osteoblasto. Es diferente. Una célula mesenquimal que se transformó. Acá necesita de una matriz cartilaginosa para poder formar el calcio, el hueso. ¿Qué pasa cuando un animal se fractura? Primero hay hemorragias. ¿Ustedes han visto una fractura de un perro, de un animal? Primero se llena, se inflama. ¿Por qué se inflama? Porque ocurren hemorragias. ¿Sí? Eso es lo primero que ocurre acá, en la parte de arriba. ¿Sí? Aquí ocurren las hemorragias. ¿Qué pasó? Aquí el canal medular se alteró. ¿Ya? Se alteró ese canal medular por la hemorragia que está aquí ocurriendo. ¿Estamos bien? Entonces, esa matriz, eso que está aquí, que está constituido ¿por qué? Por el coágulo, por sangre, por todo. ¿Estamos bien? Alguien tiene que reabsorberlo. Vienen los macrófagos y reabsorben todo ese coágulo, todas esas células inflamatorias las tiene que reabsorber. Eso le va a permitir entonces que las células osteoprogenitoras del periósteo comiencen a formar nuevamente el callo óseo. Tanto es así que a un perro que lo acaban de hacer la cirugía de fractura, a los 15 días tú le tomas la placa y no ves nada. Al 30 días o 40 días ya tú comienzas a ver el callo óseo.
Porque primero se forma un callo fibroso, que se llama un callo fibroso, es un callo que todavía no está consolidado. ¿Sí? Con el pasar del tiempo se va osificando hasta que se reabsorbe nuevamente y se forma el canal medular. Que este es el objetivo de todo ortopeda, que ocurra una alineación de la fractura y que ocurra una reabsorción del canal medular, para que permita nuevamente y le dé paso a la médula ósea. Eso es lo que todo el mundo necesita. Entonces el tiempo es de 30 días. 30 a 40 días. Hay animales, por ejemplo, el hueso más difícil de consolidar es radio y cúbito. El hueso más fácil de consolidar es el fémur, la tibia. Pero el hueso radio y cúbito para un maltés, para un pomerania, ay Dios mío. Porque es un hueso poco vascularizado. Los huesos como fémur, tibia son más vascularizados. ¿Sí? Aquí hay cómo es que se da el movimiento del calcio. Primero son removidos los cristales de hidroxiapatita. Las melas nuevas donan y reciben calcio. ¿Quién dona y quién recibe? La matriz osteoide. ¿Sí? Esta matriz osteoide, las laminillas recién formadas, son las que reciben calcio cuando hay mucho calcio en el torrente vascular y son las que donan calcio cuando hace falta calcio. ¿Comprendido? ¿Quién Entonces, es? prácticamente ¿Quién la es? matriz osteoide. ¿Ah? Matriz ustedes. La matriz osteoide. Dona y Acuérdense que la recibe. matriz osteoide es la matriz, es lo recién formado, lo recién sintetizado. Es de ahí donde se deposita y es de ahí donde se reabsorbe el calcio. De ese lugar. ¿Estamos bien? ¿Sí? Diga. ¿Qué ocurre con los osteoclastos en caso tal de una hipercalcemia? De una hipercalcemia. Eso quiere decir, uno, que ya sea que el osteoclasto comenzó a reabsorber y comienza a mandar mucho calcio. O puede ocurrir la hipercalcemia cuando el propietario le da exceso de calcio al animal. Puede ocurrir una hipercalcemia. Es que estoy viendo que ahí dice que la calcitonina inhibe los osteoclastos. Sí, es que todavía no he llegado allá. Ah, ok. Estoy explicando la primera parte primero. Calcio. ¿Sí? Que de dónde se recibe y de dónde se deposita y de dónde se reabsorbe calcio. ¿Estamos bien? ¿Sí? 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 Ahora vamos. Osteoide. Paratormona. La paratormona viene de la paratiroide. ¿Dónde queda la paratiroide?